Bien, amiguitos, sean bienvenidos a esta clase del idioma náhuatl. Vamos a seguir con nuestros cursos, nuestro aprendizaje, y vamos a comenzar con esta frase. Dice así, está aquí el idioma náhuatl. Náhuatl está en color rojo, dice Ximocuayeyeko tlen tiquintlahtlanis akin tiquintlapowis. No se preocupen, ustedes pueden leerlo más despacio, más calmadamente. Un servidor lógicamente tiene un poquito de más práctica, si es que a ustedes les cuesta. Vamos a ponerlo en el centro, dice aquí Ximocuajilleco, entonces en español aquí diría piensa. Muy bien, y aquí tlen es que, quintlahtlanis es preguntarás, o también puede significar preguntarías. Akinme significa quién es. Miren, se puso en color verde. Yo no le hice nada. Muy bien. ¿Quién es? Y tiquintlapowis es platicar o conversar. Pero aquí están configuradas. Está de esta manera, platiques, ¿verdad? Platiques o converses. Tiquintlapowis. Entonces, Ximocuayeko significa piensa. Tlen significa que. Tiquintlahtlanis significa preguntarás. Akinme significa quiénes. Tiquintlapowis significa platiques o converses. Vamos a ver ahora su verbo, la parte del verbo que aparece acá. Recuerden que estas palabras, amigos, muchas veces ya están configurados o conjugados con otros prefijos y sufijos. Entonces el verbo del que se extrae esta palabra, amigos, es mocuayecowa, que es casi lo mismo. Mocuayecowa. Mocuayeco. Vamos a remar más para acá, amigos. No me gusta que se haga así la línea. Ahí está. Mocuayeco. Tampoco todavía. Ahí está, mocuayecowa. El verbo mocuayecowa, amigos, significa. Vamos a ver si lo podemos hacer más grandecito esto. Bueno, ahorita lo vemos. Mocuayecowa significa, amigos, piensa. El prefijo, amigos, que aquí aparece, lo vamos a pintar de color amarillito. El prefijo sí significa es un mandato a la acción. Entonces te invita a la acción. Sí, hazlo. Por eso dice Ximocuayeko, te invita a pensar, piensa, hazlo. Por eso dice sí. Aquí no se entiende, ¿va? Vamos a quitar mayúsculas. Sí. Sí es una invitación a la acción. Ese es el prefijo que lleva aquí, amigos. Sí, lo vamos a pintar también de color amarillito para que se vea. Sí. Entonces aquí la palabra tlen, amigos, tlen es que. Ese es simple, así como está, es una palabra muy fácil y muy simple. Tiquintlahtlanis, amigos, tiquintlahtlanis lleva aquí primero el verbo. El verbo es el verbo aquí es quitlahtlania o motlahtlania. Los dos son válidos. Vamos a poner aquí motlahtlania, lo cual significa, amigos, preguntar, o también significa se pregunta, pero también significa se pregunta, pero para hacerlo más fácil le vamos a dejarlo así, preguntar, motlahtlania. Entonces, akinme, ese es un verbo que significa akin. Akin es quién.
quien, así ya más simple, es el verbo quien, akin, quien. Pero como tú puedes ver, aquí lleva un sufijo, es decir, al final lleva la meg, o también puedes ponerlo como ej, lo que sea. Vamos a ponerlo en este